Aquí presentamos una propuesta para salvar las primarias, para que la reforma política no se quede trunca, especialmente luego de los tiempos de coronavirus. Entonces la propuesta es que el presidente Vizcarra promueva la renovación del Congreso cada 2 años y medio. Esto va a requerir una reforma constitucional. Pero, ¿exactamente a qué se refiere esto? Imaginen el periodo que empieza el 28 de julio de 2021 y termina finalmente en el 28 de julio de 2026. En lugar de que los congresistas se queden 5 años, se parte ese periodo en dos periodos o dos bloques de 2,5 años, 2 años y medio. A la mitad de ese periodo habrá una renovación de todos los escaños del Congreso. Así votaríamos por 130 congresistas otra vez. Y así reemplazarían a los que están, los entrantes reemplazarían a los salientes. E incluso con una pequeña modificación podemos también hacer que estas elecciones coincidan con las elecciones municipales que se iban a llevar a cabo de todas maneras. Esto ya lo proponía de hacerlo coincidir, ya lo proponía la Comisión Tuesta de Reforma Política. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues en el 28 de julio de 2021 empezaría el nuevo periodo y luego, en diciembre del 2023, habrían las elecciones del nuevo Congreso. Pero ¿cómo se escogerían a los candidatos para las elecciones de ese nuevo Congreso que completaría el segundo bloque? Bueno, para ello aplicarían las primarias. En junio de 2023 aplicarían las elecciones primarias, donde nosotros, los peruanos, escogeríamos quiénes queremos que sean los candidatos. Escogeríamos la lista para el Congreso de cada partido. Y de esta manera salvaríamos las primarias, porque ya cuando llegue el día de las elecciones del Congreso que complete el periodo restante, serían las listas armadas por nosotros y solamente tendríamos que votar por el partido, ya no por las personas. Entonces, por supuesto, aquí una propuesta es de que las primarias se lleven 6 meses antes. Por eso es de que la diferencia de fechas entre junio 2023 y diciembre 2023. Y por supuesto, luego de que se llevan a cabo las elecciones, aproximadamente un mes después, es cuando los congresistas juramentan, que aproximadamente es el 26 de enero de 2024. De tal manera que los congresistas que entren para el segundo bloque completarían el periodo del 26 de enero de 2024 hasta el 2026. Entonces, el punto es que cada 2 años y medio se renueva el Congreso, en lugar de tener a los mismos congresistas por 5 años seguidos. Y ahí surge la pregunta, ¿cómo aprobaríamos esta renovación del Congreso, que es una reforma constitucional? Bueno, aquí hay una propuesta para conseguirlo con no tantos votos. Por ejemplo, hasta noviembre de 2020, a más tardar, podríamos obtener 66 votos a favor. Es decir, que los congresistas del actual Congreso junten 66 votos. Una vez que juntan 66 votos, entonces el presidente puede convocar a referéndum para que nosotros, los peruanos, ratifiquemos ese cambio constitucional, para que nosotros ratifiquemos que queremos que el Congreso se renueve cada 2 años y medio. Y probablemente dirían, eso va a causar aglomeraciones. Bueno, podemos hacer que el referéndum, o tendríamos que hacer que el referéndum se lleve a cabo al mismo tiempo que las elecciones generales de primera vuelta de 2021, que ya sabemos que se van a llevar a cabo de todas maneras. Entonces podemos simplemente aprovechar ahí para llevar a cabo el referéndum ratificador de esta reforma constitucional. Claro que idealmente esto no sería necesario y los congresistas en 2 legislaturas con 87 votos también podrían hacerlo. Pero en caso eso no prospere, tenemos esta posibilidad donde con 66 votos podemos sacar adelante la reforma constitucional haciéndola pasar por un referéndum. La otra pregunta que todos se hacen, pero ¿cómo funcionaría la no reelección en este contexto, donde partimos el periodo de 5 años en dos bloques, de 2 años y medio cada uno? Bueno, aquí vamos a explorar el espíritu de la no reelección que se aprobó en el referéndum que tuvimos en aquel diciembre, donde dijimos que no queríamos que los congresistas se reelijan. Ahora, aquí tratamos de analizar cuál fue el espíritu de la no reelección aprobada en ese momento. Por un lado, queríamos que el cargo de congresista solo se puede ocupar a lo máximo por 5 años seguidos, ¿verdad? Que solamente el congresista pueda ser congresista por 5 años seguidos, a lo mucho. Y por otro lado, queríamos que una vez que el congresista deja de ser congresista, entonces debe esperar como mínimo 5 años entre tomadas de cargos, podríamos decir. Entonces, el espíritu es dos partes, que sean 5 años, que sea lo máximo 5 años seguidos y que como mínimo haya 5 años entre, entre las veces que ocupe el cargo de congresista. Y aquí lo vamos a ejemplificar un poco. Esta es la propuesta que hacemos, porque todo esto tiene nivel de negociación. Veamos, podemos hacer que los congresistas, podemos permitirles que se reelijan cuando van a completar 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, vemos la línea de tiempo, donde está el 28 de julio de 2021, luego sigue el siguiente periodo con un nuevo presidente y todo, que empezaría el 28 de julio de 2026, y finalmente el periodo que es el que iniciaría el 28 de julio de 2031. Y vean cómo hemos partido cada periodo de 5 años en dos periodos de 2 años y medio. 2 años y medio, 2 años y medio, 2 años y medio, 2 años y medio. Primera mitad, segunda mitad. Muy bien. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Decimos de que se puede ejercer el cargo de congresista en una sola mitad o en 2 mitades inmediatas como máximo. Siempre y cuando, no, y siempre debe haber como mínimo 5 años de por medio. Y eso suena un poco enredado, pero aquí vamos con los ejemplos. Por ejemplo aquí, digamos un congresista que solamente ejerció el cargo de congresista, fue electo y entró como congresista, digamos el 28 de julio de 2021, y luego se quedó solamente por 2,5 años, y luego dejó de ser congresista, ya no se postuló ni nada. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí, porque estaría completamente ok que la persona o que el congresista se quede solamente por 2 años y medio y luego deje de ser congresista. Aquí, ahora, otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos un congresista que
estuvo en la primera mitad y en la segunda mitad, o sea, en el periodo exactamente adyacente para completar los 5 años. ¿Estaría eso aceptable? Pues sí, porque en total no excede el máximo de 5 años, sigue siendo como máximo 5 años. Eso estaría, ok, sería aceptable, se le permitiría que pueda reelegirse para la segunda mitad o para completar el siguiente bloque, siempre y cuando no exceda los 5 años. ¿Qué tal aquí? Supongamos que tenemos un congresista que o fue elegido en la segunda mitad del periodo que iba del 2021 hasta 2026. Supongamos que fue elegido en la segunda mitad y luego quería reelegirse y se reeligió para la primera mitad del periodo que seguía. ¿Podríamos pensar que eso es aceptable? Aquí proponemos que sí, porque si bien es cierto son dos periodos diferentes, al sumarlos, los dos bloques no exceden el límite de los 5 años. Por ello, en sí, sí sería aceptable bajo lo que habíamos considerado como el espíritu de la no reelección. Por supuesto, eso también necesitaría una pequeña modificación en la Constitución que podría incluirse en la reforma constitucional como un todo. Aquí otro ejemplo. Supongamos que tenemos un congresista que estuvo en la primera mitad, luego dejó un periodo, dejó para la segunda mitad, luego también dejó para la subsiguiente primera mitad, y finalmente se lanzó como candidato y logró ser elegido como congresista para la segunda mitad del periodo que iba de 2026 a 2031. ¿Sería eso aceptable? Pues aquí consideramos que sí, porque si se dan cuenta, entre cada bloque, si es cierto, ocupó solamente un bloque en cada vez, pero entre esos dos bloques que son separados hay 5 años de por medio. Exactamente, es la segunda mitad del primer periodo, del periodo que va de 2021 a 2026, así como la primera mitad del periodo que iba de 2026 a 2031. Es decir, siempre y cuando haya de por medio como mínimo 5 años, se le permitiría poder reelegirse. Aquí otro ejemplo, ¿qué pasa si tenemos el congresista que solamente se religió que solamente se lanzó y logró ser congresista para la segunda mitad? ¿Estaría eso correcto? Pues sí, porque solamente es 2 años y medio. No hay necesidad de continuar, ni tampoco de haber iniciado con la primera mitad. Por ejemplo, aquí este ejemplo tenemos el congresista estuvo en la primera mitad, luego dejó de ser congresista, pasó a la segunda mitad, inició el nuevo periodo y luego quiso reelegirse. ¿Sería esto aceptable? No, porque si se dan cuenta entre bloque y bloque hay solamente 2 años y medio. Es decir, no ha pasado el mínimo de 5 años que habíamos requerido como el espíritu de la no reelección. Así que esto no sería aceptable. Otro ejemplo, que tampoco es aceptable, que el congresista haya sido elegido en la segunda mitad y que luego, en la segunda mitad de este periodo, del primer periodo, luego dejó la primera mitad y luego pretendió reelegirse para la segunda mitad del subsiguiente periodo, es decir, de 2026 a 2031. ¿Sería ello aceptable? No, porque una vez más, entre los dos bloques, de 2 años y medio, entre esos dos, no hay 5 años. Hemos dicho que el mínimo era 5 años, así que tampoco sería este ejemplo aceptable. No cumpliría con el espíritu de la no reelección. ¿Qué tal aquí? Tenemos un congresista que estuvo en la primera mitad, se volvió a lanzar, estuvo en la segunda mitad y luego se quería reelegir. Pues aquí definitivamente no iría porque, para empezar como máximo, pues habíamos dicho que podías estar 5 años seguidos como máximo. Y además, entre reelección y reelección tendría que haber 5 años por lo menos para respetar el espíritu de la no reelección. Y aquí viene un caso especial, para poder tener capacidad de negociación para que el Congreso actual pueda aprobar esta reforma de renovación del Congreso al 100% cada 2 años y medio. ¿Y cuál es la capacidad de negociación aquí? Es permitir que los congresistas actuales por única vez se reelijan para el primer periodo que empieza para el 2021 hasta el 2024. Es decir, por única vez los congresistas no reelegidos que reemplazaron a los disueltos en el 2020 podrían también lanzarse como precandidatos para la primera mitad del nuevo periodo. Es decir, recuerden que ellos tomaron su cargo, ascendieron al cargo en marzo de 2020. Bueno, hasta el 28 de julio de 2021 ellos acumularían o habrían acumulado 1 año y 4 meses. Ahora bien, si les permitimos que ellos se reelijan, aquellos que la gente escoja, se quedarían 2 años y medio más, hasta enero de 2024. Y ahí habrían acumulado, menos de 5 años. Así que, teóricamente, estaría acorde con el espíritu de la no reelección. De esta manera, sería como una motivación para que los congresistas actuales, pensando en su posible reelección, puedan aceptar esta norma. Otra cosa, en caso no haya quedado claro, no es que solamente los congresistas del periodo anterior o del bloque anterior pueden lanzarse como nuevos candidatos. No, de hecho, habría unas nuevas primarias en cada elección, o 6 meses antes de cada elección, donde los que quieren reelegirse, así como completamente nuevos de cada partido, se lanzarían y seríamos nosotros quienes los escogerían. Y esta es una propuesta que hacemos para salvar las primarias, a través de la renovación del Congreso.